Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Fórmula, arrancando otra noche acá en el Destape Sin Fin. Hasta las 10 vamos a estar acompañándolos con toda la información y más que nunca con el último momento, porque ahora, mientras estamos aquí en la sede tradicional del PJ, ahí en la calle Mateu 130, está reunida la tan esperada mesa política del Frente de Todos, una mesa política que tal como fuimos anticipando en la última semana, en los últimos 10 días que nos vienen escuchando el Destape a la mañana, a la tarde, a la noche, va a estar conformada por alrededor de 30 asistentes, con representación de todos los sectores, con algunas sorpresas, porque hace un rato nada más llegó Máximo Kirchner, que venía avisando que no iba a ir y ahora fue. También llegó hace minutos Sergio Massa, el ministro de Economía, que venía poniendo algo de suspenso sobre su asistencia o no a esta cumbre y finalmente decidió ir, y que junto con Alberto Fernández van a ser las tres caras más importantes en una mesa que reúne verdaderamente a todos los sectores justamente del Frente de Todos. Vamos a repasar ahora quiénes son los que están ahí en Mateu, quiénes son los participantes entonces de esta mesa, que es una mesa amplia, que es una mesa además que va a terminar con un documento del cual vamos a adelantarte ahora algunos detalles. Pero vamos a repasar primero que nada la lista de los delegados, que da cuenta de alguna manera quiénes son los que van a ser los protagonistas de este proceso en los meses que vienen. Ahí tenemos, por ejemplo, por parte del kirchnerismo, a Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales referentes de la Cámpora. Otras dos figuras importantes de la Cámpora, la senadora Anabel Fernández Sagasti por la provincia de Mendoza y el ministro de Interior, y a esta altura del partido podemos decir precandidato presidencial, Guado de Pedro. Bueno, Guado también era parte de esa delegación que completaban dos sindicalistas, otro detalle para nada menor a la hora de pensar lo que viene en adelante. Uno de ellos, Albert Furlan, ¿sí?, de la UOM, de un gremio industrial, y el otro de ellos, Sergio Palazzo, de la bancaria, que horas antes había dado por inaugurada la temporada del conflicto laboral del 2023, porque el 23 de este mes se va a hacer el primer paro importante, el paro de la bancaria, en el marco de una discusión por la distribución, una discusión por cuánto reciben los trabajadores, que tiene algunas características muy particulares y muy interesantes que en un rato te va a estar explicando acá en La Fórmula Florencia Gutiérrez. Pero además de la delegación del kirchnerismo, tenemos otros grupos que fueron llegando en las últimas horas ahí a Mateu y ahora están sentados alrededor de la mesa. Por ejemplo, el Frente Renovador, que lleva como integrantes, como representantes, a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, a Malena Galmarini, titular de AISA, y alguien que yo les digo que tengan muy en cuenta para el cierre de listas este año, porque va a jugar un rol importante. Juan Andreotti, intendente de San Fernando, sí, un poco de política territorial. Diego Giuliano, ministro de Transporte, un representante del masismo en el Gabinete Nacional. Y Rubén Slayman, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, lo que da cuenta la centralidad del territorio bonaerense a la hora de discutir lo que se va a discutir, lo que se está discutiendo en esa mesa, que es básicamente política electoral. El grupo que fue encabezado por Alberto Fernández, bueno, reitero, a esos 5 delegados del Frente Renovador se le sumó hace minutos Sergio Massa, de la misma manera que el albertismo o el grupo encabezado por el presidente Alberto Fernández también fue justamente con la presencia del propio mandatario y presidente del PJ allí en Mateu. Junto con Alberto Fernández también pudieron ver llegar ahí a Santiago Cafiero, el canciller, que es uno de los armadores políticos más importantes que tiene el presidente de la Nación, Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete y también un hombre que tiene diálogo con todos los sectores del peronismo y que fue el que estuvo diagramando tanto esta mesa política como el documento que se va a dar a conocer ahora dentro de un rato cuando termine esa mesa. También por parte del presidente Alberto Fernández participa Victoria Tolosa Paz, ¿sí?, la ministra de Desarrollo Social, que forma
desde hace un tiempo parte de este equipo de voceros que defienden la gestión presidencial, que salen a defender la gestión presidencial. Y por último, Agustín Rossi, flamante jefe de gabinete en las primeras 48 horas en el cargo, asumiendo ese rol central, ese rol protagonista en el armado político que seguramente va a tener en los próximos meses. El siguiente capítulo, la siguiente mesa, la siguiente delegación, en todo caso, para sentarse a la mesa, es la de los gobernadores, que como vemos es bastante variopinta desde lo geográfico. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Capitanich por el Chaco, Gustavo Bordet por Entre Ríos, Mariano Arcioni por Chubut y Gerardo Zamora por Santiago del Estero. Decimos, bastante representativa desde lo geográfico, pero políticamente con una mayoría clara del kirchnerismo también allí en esa representación. Y esto no es menor, lo vamos a charlar dentro de un rato, ¿por qué no? Los sindicalistas, otra de las delegaciones que llegaron a Mateu, lo hicieron representados por el triunvirato de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y también por Hugo Yasky y por Hugo Moyano. ¿Sí? Esto también da cuenta de una mayoría de dirigentes más cercanos, si se quiere, al ala kirchnerista de la coalición con respecto a los que se alinean con Alberto Fernández, con el presidente. Y hubo también una delegación de intendentes, también con representación variopinta, donde estuvieron, además del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que fue intendente de Lomas de Zamora, Fernando Espinosa, por La Matanza, un regreso de Espinosa a las mesas políticas del peronismo, porque no había estado ni en la reunión de la semana pasada de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos con intendentes de la primera y la tercera sección electoral bonaerense, ni la semana anterior en Merlo, donde había habido una reunión similar con intendentes organizada por el kirchnerismo, por Máximo Kirchner. En ninguno de los dos casos había estado Espinosa, eso había levantado algunas preocupaciones, porque La Matanza obviamente es un distrito central en cualquier estrategia electoral del peronismo. Bueno, Espinosa está sentado ahora en la mesa política, igual que Mario Seco y Juan José Musi. Estamos hablando también de dos dirigentes muy cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Descalzo, Mariel Fernández y Lucas Gui. Ese es el total, los 30 nombres aproximadamente que forman parte de esta mesa política, que va a emerger dentro de un rato de la reunión allí en Mateu con un testimonio, ¿sí? Con un documento que se estuvo trabajando en los últimos días, que pasó de mano en mano, que trabajaron Olmos, Guado, Massa y algunos de sus consejeros políticos más cercanos, y que va a marcar una serie de puntos que, si no hay ninguna novedad ahora en la mesa, lamentablemente no tenemos ninguna mosca dentro que pueda contarnos qué está pasando, quizás en un rato tengamos alguna, pero si no hay ninguna novedad, va a significar algunas novedades importantes para el Frente de Todos. Casi diría, o alguien habrá mencionado hace un rato la palabra relanzamiento del Frente de Todos. Y eso va a incluir varias cuestiones que hasta hace algunas horas nada más se decía que no se podían discutir. Había quienes decían que no se podían discutir. Por ejemplo, algunas de las políticas económicas que se apliquen durante la campaña electoral por parte del gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, también la posibilidad de poner en pausa las candidaturas que se lanzaron, incluyendo la del mandatario, se lanzaron a medias, lo sabemos, no fue formal, pero uno se da cuenta cuando un dirigente político está actuando como un precandidato presidencial. Bueno, eso también va a tener un freno según lo que se vino discutiendo en las últimas horas y va a verse presente en este documento, que va a hacer hincapié en la unidad y que va a ser un fuerte hincapié también en la situación política y judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Varias de las cuestiones que estaban en duda en los últimos días y que terminaron de definirse solamente un rato antes de que se juntaran. ¿Es esta, y los dejo con esta pregunta antes de pasar al próximo título, ¿es esta la última oportunidad que tiene el Frente de Todos de encarrilar la experiencia política y ponerse de frente a una elección que puede ser crucial no para los próximos 4 años, sino para las próximas décadas de la Argentina? Bueno, muchos creen que sí, muchos creen que si después de este documento y después de este principio de acuerdo
no se profundiza ese acuerdo, si se vuelve a incurrir en los mismos problemas, si se vuelve a incurrir en las operaciones en off, si se vuelve a incurrir en tratar de estar más tiempo prestándole atención al rival interno que al enemigo que está en la derecha, bueno, en ese caso ya no van a quedar muchas más instancias para que el electorado revalúe su opinión que tiene ahora del oficialismo, que sabemos que no es la mejor, y llegue a octubre muy competitivo. La oposición está haciendo todo para ayudar al peronismo. La oposición está haciendo todo para que el Frente de Todos tenga otra oportunidad, porque se están partiendo en pedazos. En un rato también podemos hablar de eso. Pero si no aprovecha la oportunidad del peronismo, si los dirigentes que acabamos de mencionar no toman su responsabilidad, si después de todo Alberto, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner no refundan realmente el pacto que dio comienzo al Frente de Todos y le dan una nueva orientación y le dan una nueva potencia, va a hacerse muy cuesta arriba que el peronismo pueda ser competitivo en estas elecciones. Bien, vamos a pasar al próximo título ahora y tiene que ver con lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta tarde, y como los últimos jueves y también los próximos, son los días que se reúne, los días que sesiona la Comisión de Juicio Político, que está investigando ya formalmente a los supremos, a los 4 actuales miembros de la Corte Suprema por una cantidad importante de causales, ¿sí? Son más de 60 los casos que se están evaluando a partir de 14 presentaciones distintas y que dieron lugar a que se pidan algunas medidas bastante importantes, bastante fuertes, que en minutos nada más te va a estar detallando acá Franco Misraji, uno de los periodistas que más sabe de política judicial en la Argentina. Tiene todos los detalles, pero vamos a ir entrando en tema, escuchando lo que dijo el diputado Tonelli hoy en la comisión, después de que llegara el pedido de conformación de prueba por parte de los diputados de la acusación del Frente de Todos, y Tonelli, tirándose encima de la granada, pide que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, en uso de licencia, y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, con el cual se intercambiaban mensajitos de texto para coordinar estrategias políticas, bueno, según Tonelli, no tiene sentido que sean llamados a testificar. Escuchémoslo. De modo que desde ya planteo que los señores Robles y D'Alessandro no pueden ser citados a declarar como testigos. Porque además si los citamos, lo único que van a hacer va a ser sentarse acá y decir me niego a declarar porque esto me puede afectar, puede constituir una declaración contra mí mismo, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Nacional. De modo que, reitero, nos oponemos a esa prueba. Esas dos personas no pueden ser citados como testigos. Bien, no pueden ser citados como testigos, según dice Tonelli, tampoco pueden ser indagados e investigados en la justicia regular, según dicen justamente los socios de Juntos por el Cambio en el Poder Judicial. Como decimos siempre, se los acusan de ser una mafia y defenderse de manera corporativa, y responden defendiéndose de manera corporativa y haciendo advertencias mafiosas. Las declaraciones de Tonelli tuvieron réplica, el diputado Leopoldo Moró le contestó y vamos a ver lo que dijo. Además hay una contradicción que aquí se ha planteado que es enorme. Por un lado, los diputados, algunos con más énfasis, otros con menos, por ejemplo el diputado López con mucho énfasis, han sostenido que la causa que está vinculada a los chats está cerrada o archivada. Bueno, si está archivada, entonces ¿por qué no pueden venir D'Alessandro y... Ah, no están sobreseídos. Ustedes ya saben de antemano, entonces, que no van a venir, ¿no? Digo, bueno, muy bien. Si ustedes ya tienen la ventaja de saber de antemano que no van a venir porque no están sobreseídos, díganlo directamente. Pero yo preferiría que vengan y lo digan ellos. Sí. Todo a la luz del día, todo a la vista de todos, después que nadie se haga el sorprendido. Rodolfo Tailade también aprovechó para replicar a lo dicho por Tonelli. Escuchémoslo. Hablando de testigos, Robles y D'Alessandro. Que lo digan ellos, diputado Tonelli.
que lo digan ellos, que vengan acá y que digan estoy imputado, no puedo decir. ¿Por qué aparece usted como defensor o López como defensor antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Que vengan ellos y que digan, en todo caso, señora presidenta, no voy a responder porque estoy imputado. Ahora, ¿están imputados o no están imputados? ¿La causa existe o no existe? Bueno, que venga Silvio Federico Robles, y que venga Marcelo Silvio D'Alessandro y que ellos digan estoy imputado, no puedo responder esa pregunta, señora presidenta. Que digan ellos, que son los que están claramente en conocimiento de su situación procesal. Yo pregunto, ¿y si viene D'Alessandro y viene Robles y quieren declarar? ¿Y si quieren declarar, qué va a pasar? ¿Ustedes se van a oponer? Si ellos quieren declarar. Bien, la verdad que bastante movida, y cuando en un rato escuchen cuáles son las pruebas que se pidieron, se va a entender también por qué Tonelli y otros diputados del PRO aparecen cada vez más nerviosos a medida que avanza este juicio político, que según ellos es circo, según ellos es una farsa, pero que evidentemente, bueno, preferirían no estar haciéndolo. En un rato nada más, en un minuto o dos, vamos a estar ya en la mesa con Franco Misragi, que te va a contar todos los detalles sobre cómo avanza y cómo va a seguir la comisión de juicio político. En un rato nada más, Florencia Gutiérrez nos va a estar trayendo todas las novedades en materia económica. Tenemos un programón de la fórmula por delante. Vamos a tener además novedades minuto a minuto de lo que está pasando en la sede del PJ en Mateu con la mesa del Frente de Todos. Pero antes de todo eso, antes de la economía, de lo judicial, de lo político, vamos a lo que importa. En realidad, les voy a confesar algo, yo hago todo este programa solamente para que me dejen meter esta sección. Estas son las candidatas a la burrada del día. Bueno, y arrancamos con Adrián Ventura, que quiere ganar el bicampeonato. Sería el primer bicampeón, ¿no? Si hoy es el más votado, porque ayer ya había llevado el premio con una burrada, en este caso compartida con Sergio Lapeu en la pantalla de TN. Veámoslo. Lamentablemente la cultura popular ha demostrado que este es un trabajo. Claro. No, trabajar es otra cosa. ¿No? Trabajar es levantarte todas las mañanas, ir y cobrar un sueldo. Y mucha gente dice, bueno, el sueldo que te pagan es malo. No importa, pero tenés la chance de progresar. Todos tuvimos sueldos malos en nuestra vida. Al principio sí, hemos empezado gratis, ¿no? Muchas veces empezás gratis. Igual es cierto que ellos tienen una forma de vida ya que empiezan así, ¿no? Desde muy pequeños. Todos tuvimos sueldos malos en nuestra vida. Al principio sí, hemos empezado gratis, ¿no? Muchas veces empezás gratis. Bueno, dos burradas en una, ¿sí? Los piqueteros protestan porque son así desde chiquititos. Y por otro lado, los problemas del país se solucionarían si la gente aceptara trabajar gratis. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por los consejos. Esperen sentados que vamos a evaluar si los tomamos o no. Vamos a seguir con la segunda candidata a burrada del día. En este caso, una burrada que tiene que ver con la salud pública. A ver, veámosla. Yo creo que 2, 3, 4 años atrás empezó una violencia contra médicos, contra centros de salud, que para mí tiene dos lecturas. Una, la sociedad violenta en la que nos estamos convirtiendo, y también lo que usted recién marcó, el sistema de salud también tiene un nivel de deterioro que, bueno, por supuesto nadie justifica la violencia, pero que hace que le cueste atender a la gente como corresponde. Usted recién hablaba de una paciente, bueno, con un cuadro de salud delicado, que para hacer una derivación, bueno, tienen que darse un montón de situaciones que hoy no están, ¿no? Haber una cama en un lugar de alta complejidad, una ambulancia para trasladarla. Me parece que son las dos cosas, la sociedad violenta y un sistema de salud que también está en un momento difícil, ¿no? Discúlpame, no coincido porque si vos me decís deterioro, quiere decir que antes las derivaciones se hacían en un tiempo más breve y ahora no, lo cual no es así. No, lo que yo digo es que el sistema de salud hoy, bueno, tiene algunas dificultades, ¿no? Para atender a todas las personas. El sistema de salud, y por sobre todo el sistema de salud público, que es en el cual yo desde hace años me desempeño, sí, dio muestra durante la pandemia de la respuesta. Bien, no era lo que esperaba Débora Plager, evidentemente, que tenía su idea muy clara sobre el sistema de salud, a pesar de que no creo que haya pisado un hospital público en los últimos, ¿qué?
20 años, 30, 40. No quiero seguir porque sería incómodo. Vamos con la última candidata aburrada del día, en este caso Diego Santilli, que se lanzó oficialmente como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, precandidato en realidad en Juntos por el Cambio, y ya se sabe, una vez que estás en campaña vale todo para figurar en las pantallas, incluso si es para figurar como candidata a la aburrada del día. A ver, Santilli, ¿qué dijiste ahora? Si ustedes llegan al gobierno en 2024, ¿hay que hacer un ajuste de tarifas? Yo lo que creo que lo peor que podemos tener, Maru, es el desajuste que tenemos. Hoy el desajuste en la Argentina te generó más pobreza, menos educación, más inseguridad, menos inversión, menos desarrollo. Este es el desajuste que estamos viviendo. Entonces es una mentira el no ordenamiento. Entonces, orden, inversión, llamar a las cosas como son. No es ajuste, es ordenamiento de las tarifas. Eso es lo que me quiere decir. Pero, a ver, decime cuáles son las prioridades del Estado provincial. 8 de la noche, 27 minutos en toda la República Argentina y ahora sí podemos dar comienzo oficialmente a esta emisión de la Fórmula. Buenas noches, Flor, bienvenida, muchas gracias. Hoy nuestra compañera Julia Estrada tenía otras obligaciones, así que Flor muy amablemente vino a acompañarnos y a explicarnos esas cuestiones económicas que a nosotros nos cuestan. No creo que también como Juli, que tiene una facilidad para explicar la economía como nadie, pero vamos a estar haciendo lo mejor posible. Seguro. Franco, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Nico. Bien, agenda cargada el día de hoy. ¿Qué día no en la Argentina? Pero particularmente el día de hoy, tanto en el ámbito político como en el económico, como en el judicial, vamos a estar con todos estos temas, obviamente siguiendo el minuto a minuto de la mesa judicial. Pero, Franco, tenemos el tema de la comisión. Si tuvieras que ponerle un título a lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político, ¿cuál sería? Y hoy empezó formalmente la investigación contra los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sin dudas porque ya conocemos quiénes son los que van a empezar a declarar como testigos. Por lo tanto, ya tenemos una idea de la hoja de ruta que se viene. ¿Vamos comprando pochoclo? Sin dudas. Bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, por otro lado, la respuesta que dio la Corte Suprema de Justicia, que fue casi inmediata. ¿Por qué? Porque rechaza tomarle juramento al senador Martín Doniate en el Consejo de la Magistratura. Esta es una respuesta directa a Cristina. Y por otro lado, también hubo novedades en la causa de Revolución Federal, una causa paralela a la del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias. Flor, ¿de qué vamos a estar hablando? Bueno, hoy en materia económica el título del día para mí es que hoy un hogar necesita 163.500 pesos para no ser considerado pobre, para no estar en la línea de pobreza. Se conocieron los datos de canasta básica total y canasta básica alimentaria, que por cierto en enero aumentaron más que la inflación del mes. Es un montón. 7,2%. En términos interanuales 10 puntos por arriba del mes, así que vamos a estar hablando de eso. También los trabajadores que están dentro de la asociación bancaria confirmaron un paro para el próximo jueves 23 de febrero. Esto es porque no llegaron a acuerdo en las negociaciones con las cámaras empresariales. Una negociación interesante para tener en cuenta porque hay varios puntos y reclamos, sobre todo por el impuesto a las ganancias que vamos a estar detallando. Y por último, se amplía la cantidad de trabajadores que ingresan a cobrar asignaciones familiares. Una buena noticia en este día de muchas noticias económicas. Al fin una buena noticia. Vamos a tener también en un rato una historia que salió a la luz por una investigación de un consorcio de periodistas de 30 países que tiene que ver, ¿se acuerdan de Cambridge Analytica? Esta consultora inglesa que terminó confesando a partir de una arrepentida que se había metido en elecciones en todo el mundo con campañas de noticias falsas y demás. Bueno, aparece otra pista u otra punta de lo que los investigadores ya llaman a esta altura un mercado global y privado de la desinformación, es decir, un lugar donde se compra y se vende desinformación para inmiscuirse en la política interna de algunos países. Y sorpresa, está otra vez la Argentina metida en el medio, algo que nos recuerda un dato ya comprobado, que es que Cambridge Analytica participó de la campaña de Mauricio Macri en el año 2015. Sí, hay papeles que respaldan esto y el CEO de la empresa, Alexander Nix, lo reconoció en una audiencia ante el Parlamento británico. Bueno, está probado, pero parecía que acá muchos eso
no les interesa, no les importa o se lo olvidaron muy rápidamente, como si una intervención de este tipo en una campaña presidencial no fuera tan grave. Bueno, siguen apareciendo pistas que nos pueden indicar quién financió esa campaña, es decir, quién financió esa campaña de Cambridge Analytica que podría haber tenido un costo de cientos de miles de dólares, por qué lo hizo, y en el medio de todo, como siempre, cuando hay líos con espías y demás, aparece el fiscal Alberto Nisman. En un rato voy a estar contándoles de qué se trata esta información que publicó hace algunos días medios tan importantes como The Guardian, como Haaretz, digamos, no estamos hablando acá de una conspiración kirchnerista, ni muchísimo menos, estamos hablando de que cada vez que se destapa algún escándalo internacional, Macri está metido. Es impresionante. Pasó con los Panama Papers, pasó luego con alguna otra de estas cuestiones que saltaron de filtraciones de fortunas en el exterior, y está apareciendo también acá metido con este grupo de espías y de gente que mete sus narices en las elecciones que no le competen. Todo eso y mucho más hasta las 10 de la noche vamos a estar viendo acá en La Fórmula, pero arranquemos repasando lo que sucedía hace minutos nada más en la sede del PJ Nacional, allí en la calle Mateu 130, en el barrio porteño de Valvanera, donde ahora está sesionando justamente la mesa del Frente de Todos, con una figura que arribó a último momento, cuya presencia estaba en duda, y que era el ministro de Economía, Sergio Massa. Tenemos imágenes de Massa arribando a justamente la mesa nacional del Frente de Todos. ¿Podemos verlas? Familiar por el tope establecido por ganancias. Hemos impulsado junto al ANSES una medida que representa en términos de inversión del Estado más de 4.000 millones de pesos al mes, y que va a permitir que a partir del mes que viene, trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una nueva escala de distribución, no estén topeados a la hora de cobrar asignaciones familiares, dando la posibilidad de mayor cobertura al sistema contributivo argentino y dando además la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Fernanda les va a pasar los detalles del impacto de la medida, entendiendo que es un esfuerzo que el Estado hace para que la lucha contra la inflación, las paritarias y un buen sistema de seguridad social garanticen una mejor distribución del ingreso en la Argentina. Bueno, así como adelantaba el ministro de Economía, tomamos una decisión que tiene que ver... Bien, ahí evidentemente no estábamos viendo a Sergio Massa llegar a la reunión de la mesa política, sino la actividad anterior, que es la que hizo que llegue un poco tarde y que tiene que ver justamente, como nos decía Flor, con una de las novedades económicas del día, la ampliación de las asignaciones familiares para que alcance a nuevos beneficiarios, ¿no es cierto? Sí, en total va a alcanzar a nuevos 600.000 trabajadores y trabajadoras, son más o menos 900.000 chicos. Es un anuncio importante, ¿por qué? Porque lo que establece es que, y voy a poner un ejemplo para que se entienda de la manera más simple posible. Sí. Hasta antes de este anuncio, si un trabajador o una trabajadora percibía ingresos que estaban por encima de los 158.000 pesos, no recibía asignaciones familiares. ¿Sí? Que se cobra por un hijo. Sí, un sueldo por abajo de la canasta que acabas de Exactamente, que está en 163.500. Entonces, lo que se determinó en el día de hoy es subir ese monto, ese tope, a 404.000 pesos, que es el piso del impuesto a las ganancias. Entonces, te permite que ahora todos los trabajadores y trabajadoras registrados, salvo que paguen ganancias, estén cubiertos y perciban una asignación familiar. Claro, si estás por arriba y pagas ganancias, tenés la opción de deducirlo del impuesto a las ganancias. Claro, entonces de alguna manera indirectamente la estás percibiendo. Exactamente, y si sos un trabajador no registrado, cobras la asignación universal por hijo. Entonces quedarían como todo el sector quedaría cubierto, y además se va a actualizar cada vez que se actualice el piso del impuesto a las ganancias. Entonces también lo que haces es darle una actualización automática. De esta manera las asignaciones familiares pasarían a ser realmente universales, es decir, todas las personas que tienen hijos menores de 18 años, por una vía o por la otra terminarían recibiendo este beneficio. Exactamente, terminan percibiendo un beneficio que hijos menores de 18 años hoy actualmente están en los 10.000 pesos aproximadamente, y si es por adopción o por discapacidad los valores son un poco más altos, pero es un anuncio que venían reclamando mucho los sectores sindicales
y que mucho también se reclamaba que se actualice, y eso, bueno, dependía un poco del gobierno cuándo decidió no actualizar, sobre todo con la inflación y con las paritarias, porque cada vez menos trabajadores eran los que percibían asignaciones familiares, porque por paritaria te aumentaba el salario, y si no actualizabas el piso, te pasaba lo mismo con el impuesto a las ganancias, así que por eso se hizo este anuncio que va a tener un esfuerzo del Estado de 4.000 millones de pesos. Bien, ahí hay en todo caso también para hacer alguna lectura política, en el sentido de que este es un anuncio que está destinado, si se quiere, a lo que en los medios se llama muy a trazo grueso la clase media. Más allá de que podemos discutir si hoy en día una familia con 160.000 pesos por mes o 180.000 pesos por mes accede a lo que en otra época considerábamos clase media, pero sí sigue siendo dentro del universo de trabajadores de la Argentina de ese segmento intermedio. No es ni siquiera, no es un informal y no es claramente un trabajador que alcance a pagar ganancias. La pregunta que muchos se hacen es, en año electoral, cómo ir repartiendo los escasos recursos que tiene el Estado argentino entre los distintos sectores, también teniendo en cuenta críticas que hubo a este gobierno, como por ejemplo toda la plata que se ha dado a través del plan dólar soja a un sector que no te vota, según las críticas que a veces se escuchan. ¿Vos cómo ves en ese sentido el tema de cómo se están jugando distintas fichas para ir llegando a distintos sectores? Los jubilados la semana pasada, ahora estos. Entiendo que va a haber medidas también destinadas a los beneficiarios de planes sociales en algún momento. Yo creo que vos, como Estado y como fisco, vos tenés el margen para redireccionar los ingresos de la mejor manera posible. Y yo creo que ese es un trabajo que Argentina se debía y que tenía que hacer hace mucho tiempo. Porque cuando estaba, por ejemplo, el debate de cómo vas a ahorrar lo que vos tenés, que vos necesitas cumplir con una meta fiscal con el Fondo Monetario, ¿no? Reducir el déficit fiscal. Entonces vos tenés que pensar, bueno, ¿cómo voy a utilizar mejor los ingresos del Estado para reducir ese déficit? Entonces ahí estaba, por ejemplo, la discusión de la segmentación de tarifas. Bueno, vos ahí te vas a ahorrar casi más de medio punto del Producto Bruto. ¿Está bien o está mal? Bueno, para mí está bien, por ejemplo, que hay un sector que puede pagar las tarifas, la pague, y que con ese dinero se puede ayudar a otros sectores que, como bien vos decís, una clase media, si querés, que quizás no la está pasando tan bien con la aceleración de la inflación, y que esa guita que te robas de acá vaya para allá. Para mí, esos son los recursos, si querés, esas ideas más innovadoras que tienen que salir de parte del Ministerio de Economía y que para mí están bien. Sí, la creatividad hay que pensar es la esencial. creatividad de cómo hacemos con los recursos que tiene el Estado, repartirlo de la mejor manera posible, porque se puede hacer. Cuando tenés restricciones, estás obligado a ser creativo. Exactamente. Y la heterodoxia y esa capacidad, digamos, de salir con soluciones que estaban fuera del marco de posibilidad, ha sido una de las mejores características del kirchnerismo en sus mejores años. Sí, y después también tenés necesidades lógicas necesidades de querés llamar, vos tenías una falta de dólares que tenías que cubrir de algún lado, estás cediendo, pero estás teniendo un beneficio, que es lo que te ingresa por derecho de exportación a través del dólar soja y los dólares que te permitieron fortalecer en este tiempo la Reserva del Banco Central. Entonces ahí también tenés un costo-beneficio que siempre está en las decisiones que se toman. Por supuesto, hay que hacer un muy delicado equilibrio. En un ratito me vas a contar más sobre estos datos de canasta que me parece que son súper importantes, porque también ayudan a entender un poco este drama que es los trabajadores pobres, la gente que la verdad se pasa a veces 10, 11, 12 horas por día laburando, llega a la casa y cuando faltan todavía varios días para fin de mes se encuentra con dificultades para poder poner la mesa para su familia. Pero vamos a ir ahora un rato a lo que sucedió esta tarde en el Congreso de la Nación, donde volvió a sesionar la Comisión de Juicio Político, ya en pleno proceso de investigación, ya se está empezando a picar la situación, ¿no es cierto, Franco? Sin dudas, y quedó claro por cómo fue el clima de hoy en la Comisión de Juicio Político. ¿Qué se decidió? Lo más relevante en el día de hoy, bueno, que se conocieron quiénes van a ser los primeros 9 testigos que van a declarar el próximo jueves en este proceso. ¿De quiénes se trata? De funcionarios de la Corte y, entre otros, de 2 jueces federales, de Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, y también del juez Sebastián Ramos, juez de Comodoro Pi. Ambos investigaron el caso de la filtración de chats y lo que tiene que ver con los intercambios entre la mano derecha de Horacio Rosati, presidente de la Corte, me refiero a Silvio Robles, y el ministro porteño
Marcelo D'Alessandro. Ahora, decía, hubo muchos cruces en el día de hoy entre oficialismo y oposición. Bueno, recién vimos, ¿no?, algunos entre Tailade y Moró con Tonelli, porque lo que estaba cuestionando Tonelli era la citación justamente de D'Alessandro y Robles, diciendo que no se los puede convocar, y lo que quedó claro hoy es que ya está, ya se votó eso, se votó en la sesión pasada, eso le informaron al diputado del PRO. Toda la prueba que se pidió en los 14 expedientes que tiene este proceso ya fue votada. Por lo tanto, entre otras cosas, lo que va a venir es, por ejemplo, un pedido de parte de esta comisión a la DAJUDECO para que se realice un entrecruzamiento de llamados de todos los teléfonos que se consideren importantes para la investigación. Todo eso ya fue aprobado, es decir que va a suceder en algún momento, excepto que desde la propia Corte se ponga algún tipo de freno no institucional a esto, o parainstitucional. Vamos a ver cuáles son las reacciones. En el día de hoy, obviamente Juntos por el Cambio puso el grito en el cielo, dijo que esto era ilegal, pero desde la Comisión del Oficialismo dejó en claro que no, explicó otros antecedentes y se va a librar un oficio que se va a cursar a la DAJUDECO, que depende de la Corte, que es la que hace estos análisis de estos entrecruzamientos, y vamos a ver cuál va a ser la respuesta de este organismo. Allí va a estar la clave. Pero decía, también se convocó a que presten declaración testimonial el próximo jueves a funcionarios de la Corte, como por ejemplo, cito algunos nombres, Cristina Abrita, que es titular de la Secretaría Judicial número 5, también se citó a Sergio Rubén Romero, que es subdirector de Gestión Interna y Habilitación, bueno, también dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte, y también a Sirenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial número 2. Estos son algunos nombres, podemos continuar, acá estamos viendo en placa, lo continúo leyendo para que nos están escuchando en la radio. Digo, también se convocó a Alejandro Daniel Rodríguez, a Roberto Miguel Ángel Sagese, de la vocalía de Rosati, y también a Adriana Norma Balinotti, de la misma vocalía. Estos son algunos de los funcionarios de la Corte que están obligados a ir. Esto fue una de las cosas que aclaró en el día de hoy la presidenta de la comisión, Carolina Galiar. Dijo, tienen que venir, aquel que no venga puede tener como consecuencia una denuncia penal. Habló incluso de un arresto de 2 días y dijo que se lo va a ir a buscar por la fuerza pública. Y también aclaró que los jueces que vayan a ser citados como testigos también tienen que presentarse. Y esto ya es importante porque fueron convocados, decía, Ramos Padilla y Ramos. Y según lo que dijo hoy la presidenta de la comisión, van a tener que concurrir. Eso es importante. También se adelantó... Perdón, te pregunto algo. Concurrir y además hablar bajo juramento de decir la verdad, ¿no es cierto? Exactamente. Como testigos. Exactamente. Esa es, a ver, uno de los argumentos que ponían sobre la mesa desde Juntos por el Cambio, y los escuchábamos recién, es no pueden ir a declarar ni Robles ni D'Alessandro porque pueden llegar a autoincriminarse. Y lo que decían es, están citados como testigos, y en todo caso que vengan ellos y que lo digan acá, porque están actuando ustedes de voceros, fue un poco lo que les respondían desde el lado del oficialismo. Sí, vimos los videos hace un rato, bastante picante, ¿no?, el intercambio. Muy picante, y la verdad que eso fue un botón de muestra, porque fue así a lo largo de toda la sesión. Por ejemplo, también otro hecho que sucedió fue que Leonardo Grosso, diputado, pidió la palabra, dijo, yo quiero que se cite y propongo que se lo llame a estos otros funcionarios judiciales para la siguiente audiencia, y enumeró a otros funcionarios judiciales, entre ellos, por ejemplo, a María Burdín, vinculada a la vocalía de Ricardo Lorenzetti. Es interesante también. ¿Estos también ya están votados? Digamos, lo que propone es que sean ahora y no más adelante. Lo que se está discutiendo es el orden. Es el cronograma, y lo que dio a entender Galiar es que eso lo va a definir ella, que va a avisar. Digo, lo que sí se votó es quiénes van a ser los que estén el próximo jueves. Bien. Y la verdad que Grosso un poco marcó la hoja de ruta de lo que puede venir el 2 de marzo. Nombro 2 más que me parecen importantes, claro, que fueron convocados para el próximo jueves. Uno es Mario Cimadevilla, ex integrante del Consejo de la Magistratura, vinculado al radicalismo. Lo pidió la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto. Sí, recordemos que Cimadevilla era el titular de la unidad AMIA en el Ministerio de Justicia y renunció denunciando que Garabano le había pedido
o sea, por Macri, a pedido de Macri, que desvinculara a los fiscales Mullen y Barbaquia, ¿puede ser? Así es. En la causa por encubrimiento. Totalmente, y hasta hay un audio, no sé de si Michetti. Exactamente, Sí, un audio. claro, Mario, esto no es lo que habíamos acordado. Exactamente, exactamente. Bueno, ese es uno de los testigos que está convocado para el próximo jueves, y también Oliveto había pedido que concurra Héctor Daniel Marchi, quien es el secretario administrativo de la Corte, que fue muy cercano a Lorenzetti, también es un hombre muy importante. Finalmente Oliveto pidió que, si bien ya se había votado y estaba convocado para el próximo jueves, pidió Oliveto que se posponga su concurrencia al Congreso, y en principio quedó pautada para el 2 de marzo, cuando se estipula que será la otra sesión. Así que picante lo que pasó hoy en el Congreso. Bien, entonces los testimonios son estos que nos decías, y después las pruebas materiales, digamos, son entrecruzamiento de llamados. Así es. Hay varios oficios, se le va a pedir también información a la propia Corte, lo que tiene que ver con los fallos de la coparticipación federal, en los que se benefició Horacio Rodríguez Larreta, lo mismo con el tema del Consejo de la Magistratura, también tiene que ver todo lo que fue el fallo Minia, lo que tiene que ver, me refiero al fallo del 2-1 a favor de los genocidas, el tema de la obra social del Poder Judicial de la Nación, donde hay denuncias que se están investigando en la justicia respecto a desmanejos en ese organismo. Bueno, se está pidiendo a la justicia que envíe la información que hay allí. Es la obra social, dependía o se la vinculaba a Maqueda, eso es una de las razones por las cuales también se apunta a Maqueda en este caso. Y también dato de color, pero interesante, el diputado Rodolfo Talaide pidió que la comisión se reúna o cree algún tipo de mesa para interactuar con Interpol Argentina, a ver si pueden lograr ubicar a Fabián Pepín Rodríguez Simón. ¡Caramba! Para que preste testimonio vía Zoom, dijo. Lo van a invitar a que se conecte. Y dice, y ya que está, ¿por qué no lo ubicamos? Sabemos todos dónde está, así que, ¿por qué no lo van a buscar? Creo que tenemos un tape sobre este episodio. A ver, veámoslo. Y otra cosa más que le quiero pedir, Presidenta, me parece que para instrumentar la citación de Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, creo que la mesa directiva de la comisión se tendría que juntar con las autoridades de Interpol Argentina para establecer cuál podría ser un posible mecanismo para tomarle declaración, por ejemplo, vía Zoom, porque todos sabemos dónde está. No se lo puede detener porque el gobierno uruguayo todavía no resolvió la situación, y por lo tanto no descarto que por ahí podemos tenerlo en estas pantallas a Pepín. Por eso me parece que debería usted, Presidenta, o la mesa directiva, pedirle algún tipo de instrucción a Interpol para cómo manejarnos con este testimonio. Muchas gracias. En función de que tiene la alerta roja, ¿no? Por supuesto. Bueno, diputado Taglia, de la presidencia de la comisión llevará adelante las diligencias necesarias para que todos los testigos comparezcan. Y si no comparecen, tomar las medidas necesarias para sancionarlos en el caso que tengan sanción, como es el caso de los magistrados o funcionarios judiciales, o dar la intervención al juez competente si fueran testigos que deben comparecer y no lo hacen, y se pedirá la intervención de la fuerza pública. Bien, si algo queda claro es que este no está haciendo el trámite que algunos en la oposición decían que iba a hacer, que decía, bueno, déjenlos que armen el circo, que total no tienen los votos. Claramente, tanto los jueces de la Corte, otros jueces, fiscales y demás que están metidos en la misma trama a esta altura del partido, resulta claro, como los sectores de Juntos por el Cambio, que están apoyados justamente en esos vínculos poco santos con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, están siendo sometidos por lo menos a un escrutinio que antes no tenían y que no creo que les resulte agradable ni mucho menos. Sin dudas. ¿Y por qué la menciona Fabián Rodríguez Simón? Es un íntimo amigo de Carlos Rosenkrantz, ¿no? De hecho, Claro. Tanto Rosenkrantz como Rosati, lo contó el propio Macri, llegan a la Corte, ¿no? Y con esta idea de que vayan en comisión por Fabián Rodríguez Simón, por Pepín.
Así que esa es una de las razones por las cuales se lo postuló como testigo. Y en línea con lo que estabas comentando, la oposición intentó hoy que se convoque a Alberto Fernández a la comisión, pero la verdad es que no tiene los votos y se sometió a votación y no logró poder convocar al actual mandatario. Están queriendo embarrar la cancha, claramente. Absolutamente, y un poco el testimonio de Tonelli de hoy, digo, todo el show, fue mucho show por parte de la oposición, digo, fue en ese sentido, es embarrar todo lo que se pueda. Está más que claro. Y hablando de Alberto Fernández, seguimos con atención lo que está pasando en la mesa política. Estamos esperando que haya novedades, que se dé a conocer el documento que se estuvo confeccionando hasta hace minutos nada más. Sigue el debate allí adentro de la sede del PJ de Mateu y en un rato vamos a estar con todas las novedades. Pero antes vamos a seguir con la economía, aunque también tiene mucho que ver con la política, porque se acaba de anunciar el primer paro fuerte de esta temporada, por decirlo de alguna manera, la inauguración del conflicto laboral en la Argentina en el año 2023, año de elecciones, y lo que se está discutiendo y la modalidad de lo que se está discutiendo creo que puede darnos algunas puntas novedosas para pensar cómo incidir en la distribución de los ingresos sin necesariamente tener que apuntar una nominalidad muy alta, que pareciera ser lo que quiere evitar el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Claro, el Ministerio de Economía tiene una pauta de inflación del 60% para este año y quiere tratar de alinear todas las expectativas del sector privado, del sector de los trabajadores a esa pauta, ¿no? Entonces, lo que esperan es que los gremios estén pidiendo un porcentaje de aumento salarial similar al 60%. ¿Ya podemos decirle ancla o todavía no? Bueno, eso ponele, sí, no está mal. Pero es el objetivo, digo, alinear. Hoy tenés que alinear expectativas. En ese marco, la discusión que tiene el gremio de la Asociación Bancaria, que conduce Palazzo, con las cámaras empresariales, no está tanto el foco puesto en el porcentaje ese mismo para el 2023, sino en otras dos cuestiones. Por un lado, que se recomponga la paritaria 2022, que cerró en diciembre. El gremio bancario tuvo un aumento total en el año del 94%, que se acuerdan que en ese momento el 94% fue un logro en ese momento, era todo un logro, y la verdad es que terminó un poquito por debajo de la inflación interanual. Ahí quienes nos estén siguiendo a través del canal de YouTube van a poder ver el comunicado, está en pantalla en este momento. Irresponsables es el título. Irresponsable, fuerte, en rojo y con muchos signos al lado. Bueno, ahí dice, ¿no? El comunicado: seguimos sin tener respuestas satisfactorias en la reunión paritaria realizada en el día de la fecha. Básicamente lo que están exigiendo el sector es recomponer la paritaria 2022, pero por sobre todas las cosas, que el sector privado, que las cámaras empresariales, que los bancos se hagan cargo de una parte del impuesto a las del pago del impuesto a las ganancias que recae sobre los trabajadores. ¿Cómo se podría hacer? Primero, es un planteo interesante. Es interesante. ¿Por qué? Porque es una discusión que generalmente se tiene que dar en el Congreso, ¿no? Cualquier discusión que vos quieras pasar impositiva tiene que ir al Congreso, o la determinación de subir el piso, y estás corriendo de la discusión de ganancias al gobierno y al Congreso y le estás pateando el problema a los bancos. Le dicen a los bancos: ustedes banquen una parte de lo que tendríamos que poner los trabajadores. Vos en mi sueldo me descontás, no sé, 50 del pago de ganancias. Bueno, en vez de contarme 50, descontame 25. Y el resto lo ponen los bancos. El resto, ponelo vos, claro, sos banco, ¿no? Tan mal no te fue, ponela. Entonces, es por ese lado donde está la discusión hoy de la paritaria de los bancarios. No llegaron a un acuerdo, se reunieron en el Ministerio de Trabajo y por eso anunciaron el paro por 24 horas, paro nacional por 24 horas para el próximo jueves, en una semana, próximo jueves 23. ¿Nos sirve esta discusión paritaria para pensar un poco cómo está hoy también el poder adquisitivo, ¿no? Si los salarios lograron este año ganarle a la inflación o si quedaron por abajo, ¿no? Aparte, discusión interesante en el marco de un año electoral. ¿Cómo llegan los salarios a las elecciones que se van a hacer este año? Clave. Clave, es una discusión, me parece,
Es que es clave también para entender el funcionamiento económico, digo, ¿no? Un salario pujante te permite tener un mercado interno pujante, una producción que acompañe, digo, para entender también el funcionamiento de la actividad económica. Pero independientemente de eso, tenemos para mostrar algunos números, porque esta semana INDEC dio a conocer el índice de salarios, y lo que hicimos básicamente es ver cómo está el salario a diciembre de 2022 en relación a diciembre de 2021 y a 2019. O sea, lo comparamos con dos periodos. Hace un año atrás, ganaste o perdiste en relación a la inflación. Bueno, hace un año atrás, el total de los salarios perdieron poder adquisitivo en relación a la inflación en 2,5 puntos más o menos. ¿Sí? O sea, hoy tu poder adquisitivo es menor en relación a un año atrás. Podés comprar menos, para hacerlo más sencillo. Pero ¿qué pasa si nos vamos al año 2019? Es decir, bueno, a ver, estamos un poco mejor que con Macri, digamos, nuestro salario compra un poco más que con la época de Macri. Bueno, tampoco, estás 3 puntos abajo. Ahí hay una, digamos, una relación. Uno podría decir, en primer lugar, como primera conclusión rápida, la guerra le costó más a los salarios que la pandemia, ¿no? Porque si tenemos 3,5 puntos, de los cuales 2,5 se explican el último año, significa que todo el proceso de entrada y salida de la pandemia terminó más o menos 1 punto abajo, 1 punto y piquito. Un poquito, sí, más si o me menos. estoy diciendo una burrada, corregime, porque no sé de... Sí, siempre me llevaba a matemáticas. Está bien, el problema, Nico, es que ahí tenés una... que quiero que hagamos la siguiente placa, porque Dale. tenemos una heterogeneidad grande dentro de los sectores. No, claro. ¿No? Yo me refería al promedio ahí. Porque el promedio es cierto, que da lo que vos decís, pero los que están peor son los no registrados, Exacto. y eso te distorsiona también un poco el total de los salarios. A ver. Pero si miramos por sector, lo cual es muy importante, fíjate que los públicos, el sector público, bueno, me parece que no están del todo correcto, no importa, lo cuento yo porque lo tengo acá. Acá está. El privado, el sector privado, es un sector que le gana por 1 punto en poder adquisitivo el año 2019. O sea, antes habíamos visto el total salarial, pero ahora sí vemos por sectores. El privado, los que cobran ingresos a través del sector privado, En blanco. le ganan por 1 puntito al año 2019. Bien. ¿Sí? Sector que tiene la posibilidad de negociar las paritarias. ¿Qué pasa con el público? Bueno, el público es el único sector que no solamente le gana un poquito en relación al año 2019, sino que también recupera poder adquisitivo en relación al año pasado. ¿Sí? O sea que de 3 hay 2 que ganan, con lo cual hay uno que pierde mucho. Bueno, ese era el punto. Ese era el punto. ¿Quién pierde mucho? El no registrado. ¿Cuánto pierde el no registrado? 15 puntos en relación a un año atrás de poder adquisitivo. 15 puntos, si te Una estoy diciendo. barbaridad. Y 20 en relación al año 2019. Hay algunos economistas, leí, que decían que en realidad en el registro de justamente el salario de los trabajadores informales hay un delay de tiempo más largo entre que se modifica e impacta, y que entonces no serían 15 sino un poco menos. Sigue siendo un montón, sigue siendo un número altísimo. 2 cifras de pérdida de salario es una barbaridad. Claro, lo que pasa es que justamente como es un sector informal, para tener la información del sector tenés que esperar a la encuesta, ¿no? Encuesta permanente de hogares. Entonces, siempre se ve un dato que tiene como un atraso. Por eso es que algunos dicen, bueno, en realidad está siempre viendo un poco para atrás. Lo cierto es que viene dando esto hace ya 2 años. Claro. Entonces, un poco que no esa hay discusión... muchas excusas que valgan. Claro, no hay muchas excusas que valgan. A ver, lo cierto ponele que le querés regalar, estás 1 puntito arriba, ¿sí? En relación a hace un año atrás. Estás en una situación difícil porque no recuperaste nada de los 20 puntos que se perdieron en el año 2019. O sea, es una situación compleja. Y yo creo que acá el punto que le tenés que dar al clavo es contener la inflación, ¿no? Porque está bien, vos vas discutiendo paritarias y como vemos, las paritarias, bueno, le van como empatando, ¿no? Pero para poder ganarle, bueno, también tenés que contener inflación, que es como el objetivo también de este año. Y déjame hacer una acotación política, si querés, a tu análisis económico. Cuando hablamos de los salarios más bajos, cuando hablamos en general de aquellos que trabajan por la mínima o por el sueldo de convenio, o en el caso de los informales a veces ni siquiera eso, estamos hablando en general de los jóvenes.
Porque la gente que ya tiene una carrera, que ya tiene una experiencia, de alguna forma u otra, en general, logra construir un poder adquisitivo que está un poco por arriba de eso. A veces un poco más, a veces apenas, pero es raro encontrar a alguien con 10, 15 años de experiencia laboral cobrando la mínima. Y los jóvenes son un actor político central para el Frente de Todos, y más en esta época, porque lo que hemos visto, la experiencia reciente en Brasil, de la elección de Bolsonaro, en Estados Unidos en las elecciones de medio término, es que lo que ha salvado a Lula en Brasil, lo que ha permitido que el Partido Demócrata llegara a un empate en una elección que todos preveían que iba a perder por muchísimo, ha sido una altísima participación de los jóvenes. Y acá en la Argentina, los jóvenes que durante mucho tiempo estaban más cerca o se sentían representados mayoritariamente por el Frente de Todos, por el peronismo o por el kirchnerismo, hoy están buscando otras expresiones porque no encuentran en el peronismo propuestas o soluciones a este tipo de problemas que son los que vos planteas, Flor. El problema de qué hacer con aquellas personas que ganan menos, que en general suelen ser los que están recién ingresados al mercado laboral. Así que urge que se le busque una respuesta a esto, porque si no logra conectar rápido con un sector de la juventud, se le va a hacer muy cuesta arriba esta elección al gobierno. No sé si ves. No, algo coincido así. completamente. Bueno, cuando nosotros vemos, analizamos los datos de pobreza, los mayores impactos están en las personas jóvenes entre 18 y 25 años. Tenés números más altos generalmente que entre los 30, los 40, los 50. Tiene que ver con esto, Nico, que vos muy bien marcás. Y ahí también me parece que juega un poco la falta de perspectiva futuro, ¿no? Sí, porque claro, no solamente es este presente, decir me está costando o insertarme en el mercado de trabajo o un salario que no me termina de alcanzar porque, por ejemplo, si me quiero independizar, un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires está entre 70 lucas. Sí, o porque a tu viejo no le alcanza la guita del sueldo y vos tenés que laburar y aportar en la casa de tus viejos. Sí, bueno, es una realidad todavía mucho más compleja. Y me parece que no hay, como decís, una expresión fuerte que te permita tener una mejor perspectiva de cara al futuro. Me parece que eso es una deuda que tiene creo que casi toda la política. Casi toda la política. ¿Estarán discutiendo de eso en la mesa del Frente de Todos? No creo, aunque no estaría nada mal. Vamos a ir a una tanda, son las 9 de la noche y 2 minutos. Ya volvemos, que nos queda muchísimo para compartir con ustedes en la fórmula. De la noche, perdón, se me confunden. A veces eso de estar tanto tiempo en este estudio no es recomendado. 9 de la noche y 6 minutos, decía, en toda la República Argentina. Seguimos acá haciendo la fórmula. Y les comentaba hace un rato que cada vez que algún consorcio internacional de periodistas hace una investigación y levanta un poco la alfombra, encuentra mugre vinculada con Mauricio Macri. Esto pasó con los Panama Papers, pasó con los Pandora Papers, pasó con los Wikileaks en su momento y ahora aparece nuevamente este consorcio internacional de periodistas que hicieron una investigación respecto a lo que ellos llaman un mercado privado e internacional de la desinformación, ¿sí? Un espacio virtual en el cual operan empresas que compran y venden servicios para entrometerse, por ejemplo, en elecciones en países o para tratar de conseguir otros fines empresariales o políticos, y que estuvieron actuando en la Argentina, ¿sí? Algo que nos habíamos enterado hace unos años, en el 2018, cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica, pero que, como con muchas otras cosas en la Argentina, pasó por debajo del puente. Prefieren hacer de cuenta que nunca sucedió y entonces fingimos demencia colectivamente. Creo que deberíamos empezar a recordar estas cosas y a tener en cuenta cómo esto afecta a todo el país, sobre todo cuando estamos a pocas semanas de comenzar otra campaña presidencial. Lo cierto es que medios como The Guardian, como Haaretz, medios de primer nivel internacional, publicaron esta semana una investigación que da cuenta de las andanzas de una empresa de origen israelí que asegura haber manipulado más de 30 elecciones en todo el planeta, la mayoría de ellas con éxito, utilizando herramientas como el hackeo, el sabotaje y la desinformación automatizada en las redes sociales,
según los distintos reportes que estuvieron saliendo por estos días. Las revelaciones hablan de este equipo de origen israelí llamado Team Jorge, por el nombre, el seudónimo, el nombre de guerra del que es su dirigente más importante, un tipo de nombre Tal Hanan, que vuelve a poner sobre la lupa, como decía, los servicios brindados por Cambridge Analytica a la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015, algo que ya fue reconocido públicamente, como vamos a ver dentro de un rato, por el titular de esa compañía. Adicionalmente a lo que ya se sabía, y esto viene a confirmar, aparecen nuevas evidencias o nuevos indicios. En este caso, un extracto de algunos correos electrónicos que fueron publicados por estos medios y que puede agregar información sobre aspectos que todavía se desconocen de esa colaboración entre Cambridge Analytica y el gobierno de Macri, comenzando por la famosa pista del dinero, que es la que dicen todos los investigadores que hay que seguir para hallar la verdad. ¿Quién pagó los servicios que le dio Cambridge Analytica a Juntos por el Cambio? Y además aparecen vínculos entre estos supuestos hackers, el fiscal Alberto Nisman, que aparece como nexo local en operaciones de inteligencia internacionales contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿quién es este grupo de espías, hackers israelíes? Bueno, es un grupo encabezado, como decíamos, por un hombre de unos 50 años llamado Tal Hanan, que es un ex agente de las Fuerzas Especiales de Israel y que encabeza este grupo donde hay graduados de agencias de gobierno, es decir, ex espías con experiencia en finanzas, en redes sociales y en campañas políticas, así como en guerrilla psicológica. Todo esto dicho en boca del propio Hanan, que habló con algunos periodistas de estos medios que se estaban haciendo pasar por interesados en contratar sus servicios. Lo que les dijo este hombre en la conversación con los periodistas de Incógnito es que entre sus clientes había servicios de inteligencia, campañas políticas y compañías privadas que querían manipular en secreto a la opinión pública. Entre las prestaciones que ofrecía este Team Jorge se destaca un paquete de software sofisticado llamado AIMS que, y cito entre comillas, controla un vasto ejército de miles de perfiles falsos en redes sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram y YouTube. Hanan también se jactó de tener la capacidad de plantar material en medios de comunicación tradicionales que luego es amplificado a través de este software en las redes sociales para generar operaciones de alto impacto en la opinión pública. En este diálogo con periodistas, el hombre dijo haberse involucrado en 33 elecciones presidenciales, de las cuales 27 resultaron exitosas. La investigación concluye entonces que existe un mercado global privado de la desinformación en el que operan este tipo de compañías, como el Team Jorge y como Cambridge Analytica. Pero hay más, ¿sí? Porque de acuerdo a los emails a los que accedieron estos investigadores, estas dos compañías tenían vínculos, trabajaron juntos, o por lo menos Hanan intentó en múltiples ocasiones ofrecer sus servicios a los británicos. No queda claro si, o por lo menos de acuerdo a lo publicado hasta ahora, si tuvieron éxito, pero hay muchos indicios de que esta colaboración se concretó. Por ejemplo, The Guardian, en una nota publicada hace 48 horas, destaca que en el año 2015 el Team Jorge presupuestó en $160.000 su, y cito entre comillas nuevamente, intervención en una campaña de 8 semanas en un país de América Latina, para justamente la consultora Cambridge Analytica. Nix, el CEO de Cambridge Analytica, tuvo que dar explicaciones ante el Parlamento británico por su tarea al frente de esta consultora y en esa sesión tuvo que contestar algunas preguntas sobre su trabajo en la Argentina. Tenemos acá justamente el video, es del año 2018, de Nix, el CEO de Cambridge Analytica, primero negando y luego reconociendo el trabajo que hizo esa empresa en la Argentina. Vamos a verlo. Did you do much work in Latin America? Obviously you've spoken a bit about the Caribbean, but did you any work in South America? A little bit. Did you do any work in Argentina? Yes, we worked in Argentina. Who was that for in Argentina? Well, I think as I said last time, we don't generally like to talk about
specific clients simply because there's a client confidentiality there. Sure. I saw a side of a note about some of the work in Argentina, that it was anti-Kirchner campaign. So you were working for one of the opposition parties or someone seeking to change political leadership in Argentina. Would that be correct? As far as I'm aware, and I again could circle back to you on this, I don't believe that we've ever worked on an anti-Kirchner campaign. Okay. I'm just looking at a note that someone's shared with me. It's a summary of a management meeting at SCL Group from the 27th of May, where there's a note on Argentina and it says anti-Kirchner campaign, AM presented to decision maker awaiting feedback. Right. So that suggests that you did present an anti-Kirchner campaign to someone who might be in the market for buying one. Well, no, that would present that maybe I pitched for such a campaign. Yeah, an anti-Kirchner campaign. Yeah. So clearly that was the meetings were around that premise that it was an anti-Kirchner campaign. So you're working for an opposition party or some other person interested in influencing politics in Argentina, wasn't supporting the government. That would be the appearance of that. Yeah. Have you ever worked with Paul Singer? Was he funded any of your work in No, Argentina? never worked with Paul Singer. Okay. Bien, lo que acabamos de ver es Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, respondiendo preguntas en el Parlamento británico. Esto es una audiencia oficial, digamos, para hacer una comparación, parecido a lo que va a ser los testimonios en la Comisión de Juicio Político de los que nos contaba Franco, que van a empezar a darse a partir de la semana que viene. Para quienes nos están escuchando, no pudieron leer el subtitulado, brevemente les comento que primero le preguntan si trabajó para la Argentina, él dice que sí, le preguntan para quién trabajó, él se niega a dar información, le preguntan si participó de una campaña anti-Kirchner, ¿sí? Estas son las palabras que usa el hombre que está haciendo la interrogación, y él primero lo niega, pero luego, cuando le recuerdan que existen ciertos documentos, termina aceptando que tuvo reuniones para discutir una campaña anti-Kirchner en la Argentina. Y lo último que le pregunta el legislador británico, y esto es importante, es si alguna vez trabajó para Paul Singer. Paul Singer, quizás lo recuerden de películas como Los Fondos Buitres, ¿sí? Este magnate norteamericano que estuvo al frente de la campaña de los fondos buitres para forzar a la Argentina a pagar. Y recordemos que existen indicios muy fuertes de que fueron esos mismos fondos buitres los que favorecieron el triunfo de Mauricio Macri en el 2015, porque Mauricio Macri, ni bien ganó, lo primero que hizo fue a pagarles más de lo que le estaban exigiendo al gobierno anterior. Otra nota publicada por Haaretz esta semana, basada en la misma investigación, ofrece elementos que permiten ahondar un poco más en esa trama. Según la reconstrucción que se hace, en un mail del año 2015, una empleada de Cambridge Analytica, que sería finalmente la que confesaría como arrepentida las prácticas de la empresa, Brittany Kaiser es su nombre, es la que le sugiere a Nix el nombre de Tal Hanan, del espía israelí, para que empiecen a trabajar juntos. Y ella, además, en ese mail, le dice que el israelí quería hablarle a Nix sobre un asunto en el que su equipo había estado trabajando extensivamente. El mail tenía un link que vinculaba con un artículo de un portal de noticias brasileño, con especial interés ese portal en noticias sobre el vínculo entre Argentina, Venezuela e Irán. No sé si les suena, acá también hay portales de ese tipo. El texto en cuestión había sido publicado 2 meses después de la muerte del fiscal Nisman y aseguraba que Cristina Fernández de Kirchner había sido sobornada por Irán con el fin de sabotear la investigación sobre el atentado a la AMIA. Dice Haaretz, y vuelvo a citar textualmente lo que resta de este resumen. En el mail que envió Kaiser, ella transmite el mensaje de Hanan a Nix. Primero, que Hanan posee información de inteligencia acerca de la persona de la que habla el artículo, es decir, Nisman, y asegura que él fue la persona que proveyó la información que llevó a que escribieran ese artículo. Hanan, es decir,
el israelí, tenía vínculos con Nisman y estaba operando en todo lo que sucedió en las semanas posteriores al fallecimiento del fiscal. Y segundo, y continúo con la cita textual, que él había escuchado que un acaudalado norteamericano estaba interesado en llevar adelante un cambio de gobierno en el país que nos preocupa. Bueno, el país que les preocupa aparentemente era Argentina, el cambio de gobierno tuvo lugar, ganó Mauricio Macri, se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, le devolvió todo a los fondos buitres y dejó el país arruinado. A lo mejor, recordemos que Macri llega al poder después de ganar un balotaje que terminó muy cerrado con Daniel Scioli. A lo mejor, si los fondos buitres no hubieran intervenido, si espías israelíes, si una empresa británica dedicada a desplegar información falsa en las redes sociales no hubieran metido su nariz en la elección argentina, la historia hubiera sido otra. Bien, son las 9:23 de la noche, esta vez lo dije bien, seguimos acá en el Destape Sin Fin haciendo la fórmula y tenemos 9:23 ya finalmente la lista oficial y definitiva de asistentes con algunos agregados a la mesa del Frente de Todos en la sede del PJ. Hay un par de datitos de color, si se quiere, para entender un poco también en qué clima se está desarrollando la reunión ahora mismo. Cuando llegaron hoy los distintos invitados, descubrieron que toda la calle de la cuadra de ahí, Mateo al 130, en Balvanera, estaba empapelada con carteles que decían Cristina 2023. Esto en política es una picardía que habla bien del que lo mandó a hacer y un poco mal del que dejó que sucediera. Pero que de alguna manera también da cuenta de que el clima que debe haber ahora en la mesa, insisto, está bastante hermética la situación y recién ahora están pasando la lista de asistentes, no debe ser el que se imaginaba Alberto Fernández y que estuvo todo este tiempo tratando de conseguir y por eso que jugó un poco al secretismo, que quién va, quién no va. Él quería encontrar un equilibrio que permitiera una discusión más ascética, si se quiere, y me da la sensación de que va a haber una discusión más política. Empecemos por repasar los nombres y después hacemos algunos números, si quieren. Por supuesto, primero Alberto Fernández, presidente de la Nación, acompañado por Eduardo Guado de Pedro, ministro de Interior, Sergio Massa, lo estoy leyendo en el orden que me lo pasaron porque creo que también en algún punto se puede sacar alguna conclusión política. Alberto Fernández, Eduardo Guado de Pedro, Sergio Massa. Agustín Rossi, el nuevo jefe de gabinete y que, insisto, va a ser una figura central en el armado político en los próximos meses. Juan Manuel Olmos, el hombre que organizó esta mesa y uno de los vínculos entre todos los sectores del peronismo. Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz. Acá un par de sorpresas que no estaban en la lista anterior. Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia y el hombre más cercano a Alberto Fernández. Y Chino Navarro. Después podemos pensar por qué se sumaron estos dos a último momento. Creo que tuvo que ver con equilibrar un poco la mesa, que si no quedaba demasiado tirada para el lado kirchnerista. ¿Por qué? Porque la lista sigue con Máximo Kirchner, que llegó también con un golpe de efecto, de sorpresa, porque no estaba en los planes. Andrés Larroque y Anabel Fernández Sagasti, ¿sí? Figuras de la Cámpora, al igual que Máximo y que Guado de Pedro. Luego el Frente Renovador, ¿sí? Representado por Malena Galmarini, Cecilia Moró, Diego Giuliano, Rubén Slayman y Juan Andreotti. Hoy el Frente Renovador juega en pivot con el kirchnerismo. Después tenemos los gobernadores. Axel Kicillof de Buenos Aires, más cercano al kirchnerismo. Gerardo Zamora de Santiago del Estero, más cercano al kirchnerismo. Gustavo Bordet de Entre Ríos, más cercano a Alberto. Jorge Capitanich de Chaco, más cercano al kirchnerismo. Mariano Arcioni de Chubut, del Frente Renovador. Intendentes, Mario Seco, más cercano a Cristina también. Fernando Espinosa, que es un actor en sí mismo, pero hoy en día creo que está un poco más cerca de Cristina que del presidente. Mayra Mendoza, también de la Cámpora. Alberto Descalzo, si se quiere, alguien un poco más equilibrado en ese sentido. Mariel Fernández,
también, si se quiere, más cercana al presidente, Lucas Gui, de Nuevo Encuentro, y los sindicalistas Héctor Daer, Pablo Moyano, Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Abel Furlan. Es decir, que lo que se planteó al principio como una mesa donde iba a haber 6 sectores que iban a mandar cada uno 4, 5, 6 representantes, y de esa manera iba a haber un equilibrio, terminó siendo una mesa de 30 y pico de personas donde casi 2/3 claramente están encolumnados en un proyecto político que es distinto al de Alberto Fernández, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y el resto del kirchnerismo. Y ese desbalance, de alguna manera, creo que se va a notar un poco. No sé si en la letra del documento, porque el documento se venía negociando desde antes, fue y vino muchas veces, y se va a cuidar que ahí se vea un consenso, pero sí en cómo empiece a modificarse la dinámica del Frente de Todos de ahora en adelante. Ya hay un par de fuentes que están al tanto de los términos en los cuales se estuvo dando la negociación, que te hablan de un relanzamiento, que te hablan de un nuevo Frente de Todos, que te hablan de que se está empezando a pensar en una batería de medidas, y ya no que se está empezando a pensar en la Casa Rosada, sino que se están empezando a pensar desde el Frente, desde la coalición, para llegar a la campaña más acomodados desde lo electoral. Va a haber obviamente un llamamiento a la unidad, va a haber un reconocimiento de las PASO como herramienta para dirimir cualquier candidatura que no pueda consensuarse antes. Se va a hablar de la proscripción o del intento de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí va a haber que prestar atención a las palabras, porque no es lo mismo hablar de proscripción o de intento de proscripción a la hora de ponerse a discutir estrategias electorales. ¿Sí? Si aceptás que hay una proscripción completa, casi que se reduce mucho el margen de maniobra, y esto es algo que preocupaba no solamente para las elecciones a nivel presidencial, sino lo que todo eso implicaba a nivel municipal y a nivel provincial. Entonces vamos a ver cómo aparece, pero va a aparecer, va a estar muy presente el tema judicial también en el documento, y seguramente el tema de la economía del bolsillo también va a tener una mención en un lugar de importancia, porque esas eran básicamente las condiciones que estaba poniendo el kirchnerismo para participar de esta reunión, para firmar el documento, y como decimos, finalmente a la hora del poroteo quedó claro que tienen la mayoría en esa mesa. Así que esperemos en unos minutos más, a lo mejor antes del final del programa, tengamos el documento o tengamos alguna novedad de lo que está pasando ahí en el PJ. Y seguramente, quizás no en la reunión en sí misma, pero se habrá hablado algo del fallo o de la decisión de la Corte esta tarde. Y me corrijo, digo decisión y no fallo, porque hasta la formalidad, hasta la manera en la que eligieron para decidir está puesta en cuestión, ¿no es cierto, Franco? Sí, tiene que ver con una resolución, ¿no?, respecto a algo que generó mucho debate, y es hasta una de las causales de pedido de juicio político contra los cortesanos. Tiene que ver con la designación de Martín Doniate, el senador, en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó en el día de hoy? La Corte Suprema de Justicia aceptó tomarle juramento a 3 de los senadores propuestos para el Consejo de la Magistratura y denegó hacer lo propio con Doniate. ¿Qué hizo? Recordó que había puesto en cuestión la partición del bloque del Frente de Todos, maniobra que se había hecho en el Senado, una decisión política y legislativa, en pos de hacer un reparto distinto del que había previamente para el Consejo de la Magistratura. Y esto fue después de que la Corte tomara por asalto este órgano central para la designación y sanción de jueces. Bueno, la Corte hoy directamente le puso la firma. Esta decisión es importante porque al tomar juramento a los otros 3 senadores, me refiero a María Inés Pilati Vergara, al senador también Mariano Recalde, esto es por el Frente de Todos, y a Eduardo Alejandro Vicci, va a poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, que estaba virtualmente paralizado porque faltaba la designación de todo un estamento. Claro. Y hay que prestar mucha atención a lo que se viene ahora en el Consejo de la Magistratura. Primero, porque se achica el total, porque hay un miembro menos. Entonces también se calcula distinto los 2 tercios. Exactamente, y hay que ver qué pasa con, llamemos los independientes, o los sectores que juegan de manera un poco más libre dentro del Consejo. No vaya a ser cosa que para determinadas cuestiones
Cambiemos logre tener una alianza y los votos necesarios para avanzar en materia judicial. Pero sí me resulta importante destacar algunas de las cuestiones que mencionó la Corte, porque esta resolución se conoció poquito tiempo después de que avanzara la Comisión de Juicio Político. Por eso es no importante. Es casualidad, ¿no?, que elijan estas fechas. Y la verdad que no, la verdad que no. Bueno, aquí podemos ver que lo que se definió es aceptar la propuesta de Inés Pilati Vergara y también de Recalde y de Vichy, de que se le tome juramento y que se le deniega eso a Doniate. Ahora decía, el alto tribunal lo que hizo fue remarcar que la división del bloque que se había hecho en el Senado no obedeció a fines genuinos, textual. Eso fue lo que dijeron los cortesanos. O sea que ahora la Corte es sommelier de bloques parlamentarios. Exactamente, exactamente. Siguió en esa línea. No me acuerdo qué artículo de la Constitución le da esa facultad. Es una de las potestades, ¿no?, que se está tomando para legislar. Y también le dice al Senado que el Frente de Todos ocupó un lugar en el Consejo que no le corresponde, ¿no? Y me parece bastante importante todo esto porque es una de las cuestiones que le están achacando a los cortesanos en justamente el juicio político. Esta resolución lleva la firma de Carlos Rosenkrantz, de Horacio Rosati, que es juez y parte. Juez y parte porque preside tanto el Consejo como la Corte, y de Juan Carlos Maqueda. No aparece firmando Lorenzetti. Dato a tener en cuenta también en esta cuestión donde ya todo se mira con lupa, ¿no? Todo se mira con lupa. Recordemos que Lorenzetti tiene una interna con los otros 3 supremos que, bueno, luego de que se presente el pedido de juicio político para con todos, empezó a limarse un poco eso y los supremos intentaron cerrar filas y no mostrarse con diferencias. Sí, destacaba el hecho de que fuera una resolución porque ni siquiera es que hay una causa abierta por este, de hecho la hay en realidad, ¿no? Pero no hay una causa en la cual la Corte entienda y pueda decidir sobre una cuestión de fondo. Es casi un acto administrativo. La Corte está desconociendo la autoridad del Senado en un acto administrativo. Eso es grave también. Sí, porque en realidad el Senado le informa y la Corte le toma juramento a los que son los senadores propuestos para ocupar el Consejo. Y aquí la Corte dice, no, yo a este senador no le voy a tomar juramento, y hacen toda una descripción de lo que a su criterio fue una maniobra que no obedeció a fines genuinos en el Senado. De vuelta, está opinando de una cuestión legislativa. Sí, y además recordemos, esto comenzó el conflicto a mediados del año pasado con la curiosidad o la particularidad de que en la Cámara de Diputados, la Corte Suprema había adoptado un criterio diferente. En la Cámara de Diputados aceptó que el radicalismo y el PRO se manejaran como bloques distintos, aunque en la práctica votan juntos y son un interbloque desde hace tantísimos años, para darles justamente un consejero más. En el Senado dijeron que no cuando Cristina Fernández de Kirchner dispuso la partición del bloque del Frente de Todos en 2 por considerar que eso era una maniobra irregular o una maniobra que trataba de hacer trampa. Ahora bien, desde que se dio ese diferendo hasta ahora, pasó que se renovó la composición de la Cámara de Senadores, porque se dio la renovación que se tiene que dar, y también se renovaron la designación justamente de senadores como consejeros, como del Consejo de la Magistratura, con lo cual, en el momento en el cual se votó o se tuvo que votar la designación de los nuevos consejeros, estos 2 bloques ya estaban separados. No es como antes que la Corte podía decir se separaron para esto. Con lo cual no hay ningún argumento lógico. Están aplicando 2 varas absolutamente distintas en el caso de diputados y el Senado, solamente para que Rosati pueda garantizarse una mayoría en el Consejo de la Magistratura para sí. Sí, para Cambiemos. Y alguien del Consejo de la Magistratura y del Senado me decía, bueno, el fallo Robles. ¿Recordás que hubo, ¿no?, en ese intercambio de chat entre Robles y de Alessandro toda una letra de cómo tenía que actuar Cambiemos para justamente bloquear esta maniobra del kirchnerismo? Bueno, se siguió al pie de la letra y aquí están los frutos. Bien, muchas gracias, Franco. Flor, vamos a hablar ahora un poco de canasta básica, ¿sí? Son todos temas los de economía que se van hilando, porque discutimos salarios y discusiones paritarias, porque hablábamos también de las asignaciones y del gap que se había hecho, de ese hueco que se había hecho entre la canasta y ganancias.
Pero cuando hablamos de canasta básica y metemos, digamos, la lupa en los números, ¿qué podemos ver? ¿Cómo pega la inflación a los más pobres? Porque también de eso se trata la canasta básica. Bueno, sí, interesante lo que decís y cómo se unifica todo, porque también a partir de la canasta básica, de los datos de canasta básica, podemos graficar de alguna manera o cuantificar este fenómeno también de trabajadores pobres, porque las canastas lo que miden son la línea de pobreza, la canasta básica total, o la línea de indigencia, la canasta básica alimentaria, que son los dos datos que dio a conocer hoy INDEC, que es básicamente una familia tipo, un hogar integrado por 4 personas, 2 adultos, 2 menores, necesita tener un ingreso que esté por arriba de los 163.500 pesos para no estar dentro de la línea de pobreza y 72.000 pesos para no ser considerado ese hogar indigente. Estos son los datos. Creció por arriba de la inflación, llamativamente, ¿no? Sí, 7,2%, ambas crecieron 7,2%, y lo estamos viendo, 163.500 pesos para un hogar de 4 personas. Digo llamativamente porque generalmente lo que venía pasando, les diría, sobre todo hasta el primer semestre de 2022, es que el IPC quedaba por encima de las canastas básicas. Y esto era importante porque cuando vos negociás paritarias, las negociás mirando el IPC, claro, no la negociás mirando la canasta, si estás en la línea de pobreza o indigencia. Cambiar eso se revirtió y la canasta está quedando por encima. La de alimentos principalmente por el aumento que tuviste en frutas y en verduras, y la canasta básica total por los aumentos que tenés en los servicios de las tarifas públicas y también en el transporte. Que la canasta básica total sabemos que engloba una gran cantidad de cosas que necesitan, servicios que necesitan las familias para poder vivir. Bueno, ahí lo que estamos viendo en placa es la canasta básica total individual, o sea, lo que necesita una persona para no ser considerada pobre, que son 52.925 pesos. Si querés, es un dato que no se utiliza tanto por la metodología que tienen para hacer el análisis del INDEC, pero también es para tener en cuenta. Los aumentos interanuales están 10 puntos por encima de la inflación. Es un montonazo. 108%, 107 y 108% aumentaron. La inflación, recordemos, en enero interanual alcanzó el 98,8%, así que la superan ampliamente. Y haciendo esto de juntar las puntas, eso quizás explica por qué el salario de los informales quedó tanto más atrás que el de los trabajadores que están en blanco, ¿no es cierto? Totalmente. Y creo, Nico, que es interesante poder marcar, a ver, nosotros lo que hicimos, quizás puede sonar un poco complejo, pero vamos a intentar de explicarlo. Dale. Es tener en cuenta el salario en relación a la canasta básica total, principalmente. ¿Para qué? Para ver si hay trabajadores dentro del sector privado formal que están dentro de la línea de pobreza, que es un fenómeno que se vio mucho en los 90 y que ahora nuevamente podemos hablar de esto de trabajadores pobres. ¿Qué es lo que se ve en ese gráfico? Que la mediana salarial, que esto es lo que quiero explicar de manera muy sencilla, la mediana salarial es agarrás a todos los trabajadores del sector privado y los pones en orden, desde el que más cobra al que menos cobra. Entonces, en fila, uno al en lado del fila, otro. el que más cobra y el que menos cobra los vas poniendo en fila, y lo que haces es, suponete que tenés 100, vamos a ponerle un número redondo, agarrás el número 50, lo partís a la mitad y decís, a ver, ¿cuánto es el ingreso de este 50? Y de esta manera evitas hacer un promedio, que imagínate que el promedio va a ser totalmente sesgado porque tenés gente que está, bancarios o aceiteros que cobran 300 lucas y tenés empleo de comercio que cobran 110, ¿no? Entonces el promedio es distorsivo, por eso miramos la mediana. Y lo comparamos en relación a la canasta básica. Y lo que se observa ahí en ese gráfico que estamos viendo es cómo el salario, la mediana salarial en relación a lo que necesitabas para cubrir una canasta cae muy fuerte durante el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Principalmente 2018, 2019. Esa caída, eso que está en rojo ahí, marcamos la caída que es básicamente que estabas 16 puntos por debajo de la canasta básica. El salario estaba 16 puntos por debajo de lo que necesitabas para una canasta básica total. Después llega la pandemia, lo cual profundiza un poco más ese proceso. Y acá vemos, ¿no?, que con el gobierno del Frente de Todos se recupera un poco, pero igualmente todavía estamos 12 puntos por debajo. El salario, la mediana salarial está
12 puntos por debajo de la canasta básica total, lo que te redunda en este fenómeno de trabajadores pobres, teniendo en cuenta que en ese hogar hay solamente un ingreso. Porque si hay 2 ingresos, ahí ya la situación cambia. Por supuesto. Por lo que vemos en el gráfico también, hay una línea horizontal que entiendo que era justamente la canasta, hasta comienzos de 2018, es decir, hasta que empieza la debacle de la economía de Cambiemos, estaba por arriba. Entiendo que durante los 12 años de kirchnerismo también. Sí. Por eso se dice que es una novedad esto de los trabajadores pobres. Exactamente. Estabas más o menos, si ponemos una base 100, estabas en 112. Estabas 12 puntos por arriba, ¿no? Tu salario te alcanzaba, tenías un puchito más, cubrías la canasta básica y un poco más. Eso se empieza a deteriorar y estás 12 puntos abajo. Después de la crisis 2018 de evaluación, ¿no? Para entender un poco el impacto de lo macro en el bolsillo. La seguidilla de Macri, crisis de devaluación y final de ese gobierno desastroso, más la pandemia, más este último año. Guerra por medio, recuperaste un poco, pero como decimos siempre, falta un empujón todavía, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir con otros temas, con otras cuestiones también que hacen a la agenda. Y uno de los temas que preocupan también de la agenda judicial es el tema de la impunidad en lo que hace al atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner. La impunidad de los responsables y la manifiesta falta de voluntad del Poder Judicial argentino por avanzar en esa investigación. Lo de hoy fue una muestra que da pavor, ¿no es cierto, Franco? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, 2 jueces, en realidad 3, designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña, le bajaron la calificación a los 4 procesados que tiene el caso de Revolución Federal. Esta es una causa paralela a la del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que desde la querella, desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, están pidiendo que las 2 causas se junten, ¿no? De hecho, hasta los propios investigadores de este caso de Revolución Federal habían considerado que las causas tenían que tramitar de manera conjunta y es algo que no está sucediendo. Digamos que es la segunda vez entonces que le hacen precio a los que están acusados. La primera es cuando los dejaron afuera de una causa por homicidio o por intento de homicidio y los metieron en otra mucho más liviana. Y te diría la tercera, porque habían estado encarcelados, ¿recordás? Claro, y también los excarcelaron luego. Y ahora, ¿quiénes? Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi les reducen el delito, digamos, por el cual se lo acusan. Ahora voy a un poquito más de detalles, pero lo interesante es el tercer voto. Por eso está Mariano Llorens, que directamente consideró que no había que desprocesarlos, no tenían que estar procesados. Que no habían cometido ningún delito. Es decir, Bruglia y Bertuzzi, los 2 jueces que Macri puso a dedo allí en la Cámara, dicen que el delito que cometieron es mucho más leve que aquel por el cual se los está investigando ahora, que ya de por sí es bastante leve. Y Llorens dice que directamente hay que dejarlos libres, que solamente eran un grupo de personas que estaban pasándola bien, no sé, tenían como hobby construir orcas y hochotinas, más o antorchas. A ver, tanto Bruglia como Bertuzzi le bajaron la calificación de los acusados a incitación a la violencia. Lo mismo que le están acusando a Navarro. Digo, estamos hablando de los atacantes, ¿no? Los integrantes de la Revolución Federal que agredieron a diversos dirigentes políticos y para los investigadores el punto culminante de la secuencia de agresiones que realizaron tuvo el hecho del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Ellos antes tenían una calificación que era la de imponer sus ideas o combatir las ideas ajenas por la fuerza o el temor. Era atentar contra el orden público. O sea, la calificación que le están imponiendo ahora lleva una pena de 3 a 6 años y la que tenían antes iba de 3 a 8. De hecho, Leopoldo Moró se hizo eco de este fallo escandaloso y tuiteó. Creo que tenemos allí lo que dijo el diputado. Bueno, se hace eco primero de que Bruglia y Bertuzzi, ¿no?, cumplen un rol de paragolpes del macrismo. No resulta claro cuál es su opinión. Y primero recuerda el rol que tuvieron en lo que tiene que ver con el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, porque Bruglia y Bertuzzi van sacando un fallo atrás de otro a favor de Mauricio Macri. Dice, ahora rematan su desvergüenza y justamente menciona
esta resolución, dice, con un fallo donde alivian la situación de los grupos neonazis financiados por amigos de Macri, dejando de lado la calificación que la primera instancia les había impuesto. ¿Y por qué habla de financistas amigos de Macri? Porque en esta causa de Revolución Federal una de las cosas que se investiga es el financiamiento por parte de la familia Caputo. A quien a uno de estos integrantes, a Jonathan Morel, que tiene una carpintería, y la verdad que de una maniobra muy llamativa que está investigando la justicia, la familia Caputo contrata a este Nobel carpintero que aprendió el oficio por YouTube para comprarle muebles y llevarlos a Neuquén, a un emprendimiento en Vaca Muerta. Y digo yo, si vos estás acusado de tener un grupo que se organiza para generar a través de actos violentos acciones políticas, que era lo que se los acusaba antes, es lógico seguir la ruta del dinero, porque una organización implica que hay un gasto y todo. Ahora, si simplemente son personas sueltas que incitan a la violencia, olvídate de investigar el vínculo de los Caputos. Absolutamente. Recordemos, estos son los jueces que votaron el fallo, ¿no?, del cuentapropismo, lo que tiene que ver con el espionaje ilegal. Ahora, no quiero dejar de mencionar 2 o 3 cositas que resaltó Llorens, porque la verdad es que es muy preocupante que un juez, un camarista, diga lo que dice respecto a este grupo tan violento. ¿Qué dijo Llorens para votar en favor de que se les quite el procesamiento a, recordemos, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile? Que estas eran personas que se estaban manifestando y que estaban mostrando su descontento social. ¿Con qué? Con su objeto de expresar y manifestar sus pensamientos, dijo, pero sin la capacidad de organización y predicamento que pudiera otorgarle la capacidad de imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Dice, bueno, quizás se les pasó un poco la rosca, pero no es delito, dice. Impresionante, la verdad. Impresionante y atemorizante también, porque no deja de ser las personas que deciden sobre nuestra libertad, sobre nuestras propiedades y sobre todo sobre nuestros derechos, ¿sí? La justicia federal tiene mucho que ver con los derechos. Nos habías anticipado esta semana también que podía haber otra vacante, ya que estamos hablando de justicia federal y de Comodoro Pi. Se terminó concretando. Rigui, se terminó una era, podemos decir, se terminó el siglo XX en Comodoro Pi, pero era un histórico y le llegó la jubilación. Cumplió hoy 75 años, me refiero a Eduardo Riggi, y va a tener que dejar el cargo porque así lo establece la Constitución, lo habíamos adelantado. Él había pedido extender su mandato por 5 años, está esperando la venia del gobierno, esa venia no llegó y va a tener que irse. Estamos hablando de un histórico de Comodoro Pi, estuvo hasta el día de hoy al frente de la Sala 3 de la estratégica Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Y recordemos, aquí podemos ver la placa, Riggi fue nombrado durante la dictadura militar el 14 de diciembre de 1978. ¿Por quién? Por Jorge Rafael Videla. Luego fue designado en la Cámara Federal de Casación durante la década del 90 por Carlos Menem y siguió en el cargo hasta el día de hoy. Entre otras cosas, había votado a favor de que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa volviesen a la cárcel en el caso de Hoy Combustibles, no sé si recordás, durante el macrismo, y también fue denunciado por organismos de derechos humanos por demorar causas de lesa humanidad, dado cómo llega a juez, digo, no sorprende, y también por el CELS, en lo que tiene que ver con todo un entrabado de sobornos que hubo detrás del crimen de Mariano Ferreira. Una pinturita el hombre. Bueno, esta vacante no se va a llenar, calculo, en lo que queda de este gobierno, quedará como tarea para el próximo, porque con el actual equilibrio político pareciera muy difícil que el Consejo de la Magistratura pueda avanzar en una nominación. Absolutamente, y su vacante se suma a la de Liliana Catucci. Son 2 las vacantes que va a haber ahora en la Cámara Federal de Casación Penal. Repito, es la máxima instancia penal del país. Está un pasito debajo de la Corte, es la que revisa lo que hacen las instancias inferiores y lo que se resuelve en los tribunales de juicio. Bien, vamos a irnos ahora a la política exterior internacional, y no quiero decir intergaláctica porque ya hay muchas dudas respecto a que esos objetos voladores no identificados que aparecieron de a decenas en los últimos días sean realmente vinculados con platos voladores espaciales. El otro día acá comentábamos la noticia y yo les decía que había varias hipótesis. Una tenía que ver con una escalada en el conflicto entre China y Estados Unidos y un mayor volumen de espionaje entre ambos países. Que la segunda hipótesis tenía que ver
con una operación de prensa para tapar alguna otra cuestión, y que la tercera, que era el que para mí en algún punto resultaba más plausible, era que fueran elementos que respondieran quizás a intereses privados y que pusieron en órbita para distintas cuestiones, ya sea experimentales, comerciales o la que fueran. Bueno, el escándalo llegó a tal punto que hoy habló el presidente de Estados Unidos en persona, Joe Biden, sobre este tema, dio un mensaje de unos 7 minutos. Esto llegó después de que un grupo de senadores de la oposición le exigieran que diera algún tipo de explicación. Y Biden dijo que el primero de los objetos, el que apareció a principios de febrero, confirmó que se trataba, sí, de un balón espía ruso que fue derribado y que pudo ser recuperado y está siendo bajo investigación. Y respecto a los otros 3, dijo que no eran chinos, que lo más probable es que hayan sido lanzados por compañías privadas para justamente diversos propósitos, ya sea mediciones que tienen que ver con lo ambiental, con lo meteorológico o cuestiones comerciales. Dijo que los derribaron porque constituían un peligro para la aviación civil, aunque en realidad estaban al doble de altura. Esa explicación quizás deja alguna duda. Dijo también que no es que ahora haya más, sino que a partir de lo de China empezaron a mirar con más atención y por eso los encontraron. Y por último, bueno, a pesar de que esto decepcionó a algunos, no mencionó la palabra alien, ni extraterrestre, ni nada por el estilo. Dijo que este episodio no revieste mayor importancia. Tenemos ahí un tape del mensaje del presidente norteamericano. Lo que eran los objetos, pero en este momento no sugiere que estaban relacionados con el programa de espía de globos de China o equipos de vigilancia o de cualquier otro país. La comunidad en este momento de inteligencia dice que los objetos eran globos de compañías de investigación, de recreación o que estaban estudiando el clima, el tiempo o algún otro tipo de análisis científicos. Bien, ahí entonces el mensaje del presidente Biden tratando de despejar la mayoría de las dudas. Alguna quedó quizás ahí sonando. Lo que está claro es que no creo que sean los últimos objetos voladores no identificados que nos vayamos cruzando, porque hoy en día la sofisticación en lo que es el espionaje, la sofisticación en lo que tiene que ver además con un conflicto que está aumentando a nivel global entre las grandes potencias, nos va a traer algunas otras sorpresas. Vamos llegando al final del programa, así que antes que nada quería agradecerle a Flor por haber venido hoy. Muchísimas gracias. No sé si te sentiste cómoda, te sentiste a gusto. Sí, muy cómoda. Las explicaciones fueron, la verdad, yo por lo menos entendí casi todo. Y si entiendo yo, creo que entiende la mayoría de la gente. Igual, Franco, sí. para que se queden tranquilos, mañana vuelve Juli ya. También no, digo, para... Sí, por Juli la va a duda. estar con Mañana nosotros. está Juli de No, vuelta. mañana no, porque mañana no estamos. Los viernes no. Ah, bueno, el lunes ya va a estar. Juli, igual ya me avisó que tiene algunos problemas en la agenda, así que después comunicate con ella, así coordinás la próxima vez que venís. Bueno. Franco, muchísimas gracias por todo, como siempre. Un placer. También agradecer a todo el equipo que está ahí del otro lado del vidrio y hace posible este programa. Nosotros nos vamos a reencontrar, como decíamos, el lunes a las 8 de la noche. Tenemos al ganador de la burrada del día. Tenemos por primera vez en la historia de esta sección un bicampeón, alguien que gana la burrada 2 veces y además 2 días consecutivos. Estamos hablando del gran Adrián Ventura, que ayer se preguntaba por qué Bernie no intervenía en los cortes de la autopista de Lepiane, que queda en la ciudad de Buenos Aires, y hoy nos enteramos que el problema del país es que los piqueteros aprenden a cortar la calle de chiquitos y que después de grande no quieren trabajar gratis. Gente, quédense que sigue la programación del Destape Sin Fin. Nosotros nos reencontramos el lunes en La Fórmula. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana y que tengan unas muy buenas noches.